Primera a los Corintios, capítulo número 12. Vamos a ponernos de pie para leer un versículo nada más de este capítulo. Primera a los Corintios, capítulo número 12. Vamos a leer el versículo número 1. Nada más el versículo número 1, leemos, oramos y empezamos con el mensaje. ¿Ya lo tienen, hermanos? Muy bien. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo número 1. Empecemos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Otra vez, todos leyendo, otra vez. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por la bendición que tú nos das de poder reunirnos en este lugar para estudiar de tu palabra, para dejar que tu Santo Espíritu nos hable. Y Señor, te estoy pidiendo que seas tú el que uses a este siervo inútil para decir todo lo que tú quieres que sea dicho. Háblanos, Señor, que cuando salgamos de este lugar sepamos que tú nos has hablado y sepamos exactamente lo que tú quieres que nosotros hagamos. Úsame, ayúdanos a estar atentos a lo que tu palabra tiene que decirnos. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Quiero pedirle a 4 jóvenes que me ayuden aquí al frente. Siempre me gusta pasar a jóvenes porque sé que aguantan, ¿verdad? Digo, espero que aguanten. Si hay jóvenes aquí. Bueno, si no hay jóvenes, pues aunque sea adultos, ¿verdad? Pasen. Trae tu Biblia, hermano. Traigan su Biblia, los jóvenes, por favor, para que de esa manera me ayuden. El bosquejo del mensaje que voy a predicar va a aparecer ahí en la pantalla, pero quiero que mis hermanos que van a pasar aquí, estos 4 jóvenes, bueno, algunos ya no se ven tan jóvenes, pero bueno, de este lado, hermanos, de este lado, por favor, de este lado. Me ayuden con cada uno de estos puntos. Quiero hablarles acerca de los pasos que da una iglesia hacia su fracaso. Y nada más viendo la cara de estos jóvenes, ¿cómo no va a fracasar la iglesia? ¿Verdad? Usted ya sabe, nada más viéndolos nos damos cuenta de que tiene que fracasar. Les recuerdo que la iglesia no es el edificio, no son las instalaciones. La iglesia somos nosotros. Entonces, cuando estamos hablando los pasos que da una iglesia hacia su fracaso, no estamos hablando de la estructura, de la, organización. Estamos hablando de personas. Y desgraciadamente, estos pasos que vamos a ver aquí en la Biblia, que dio la iglesia de Corinto, son los mismos pasos que muchos cristianos, que muchas iglesias, que muchas familias están dando hacia su fracaso. ¿Sí? Si usted no quiere fracasar, si usted no quiere que su iglesia fracase, usted debería de poner bastante atención a esto que vamos a estudiar. Si usted ha leído la carta a los Corintios, tiene que preguntarse por qué el Señor habló de esta iglesia. Si todo lo que el apóstol Pablo menciona en esta carta prácticamente es negativo de esta iglesia. ¿Ha leído detenidamente la carta a los Corintios, la primera carta? ¿Qué carta más dura? ¿Qué carta más fuerte? Yo creo que no hay otra carta dirigida con tanta severidad por parte del apóstol Pablo que la carta a los Corintios. ¿Y sabe qué es lo que yo veo hoy en día en el cristianismo, en las iglesias del siglo XXI? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo que leemos en esta iglesia es lo que encontramos
en muchísimas iglesias del mundo hoy en día. Estoy hablando de iglesias cristianas que se dicen cristianas, ¿sí? ¿Cuáles son esos pasos que dio esta iglesia hacia su fracaso? Ya tengo suficientes años en el ministerio para darme cuenta de que exactamente la historia se sigue repitiendo. Este mes de enero estoy cumpliendo 40 años de estar allí en la iglesia en Celaya. 40 años, ¿sí? Empecé a pastorear a la edad de 2 años ahí en la iglesia, por eso es que me veo tan joven todavía. Entonces no se alarme, pero diga, pues ¿a qué edad empezó el pastor? A la edad de 2 años. ¿Cuáles fueron los pasos que dio esta iglesia? El primer paso, aquí está. Si usted no quiere terminar fracasando, no empiece aquí. ¿Tienes Biblia, hermano? Sí. Correcto. ¿Cuál fue el primer paso que dio la iglesia de Corinto hacia su fracaso? Mire otra vez, 1 Corintios capítulo 12, versículo número 1. Dice aquí la Biblia: no quiero, hermanos, que, ¿qué palabra sigue? Ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis. El primer paso que dio la iglesia de Corinto es ignorancia. ¿Sí le ve la cara de ignorante a este joven? Claro que es ignorante. ¿Por qué es ignorante este joven? ¿Cómo te llamas, hermano? Omar. Omar. Porque es joven. A los adolescentes se les llama adolescentes. ¿Cuántos años tienes, hermano? 14 años. ¿Por qué se les llama adolescentes? Porque adolecen. La palabra adolecer quiere decir que le hace falta algo. Y nada más viéndole la cara, ya sabemos que le hace falta todo. Tengo que predicar acerca del perdón, porque si no, saliendo me van a querer matar a estos jóvenes. ¿Qué ignorancia hay en el pueblo de Dios de la palabra del Señor? Pablo había fundado la iglesia de Corinto. Estuvo 2 años pastoreando la iglesia. Pablo mismo, enseñándoles de la palabra de Dios. Y ahora se sorprende Pablo cuando le hacen una serie de preguntas. Por eso repito, hermano, lea la carta y se va a dar cuenta. Le preguntan al apóstol Pablo de todo. Inclusive ponen en tela de juicio su apostolado. Dicen, ese hombre no califica para ser apóstol. Ese hombre no es apóstol. Y Pablo explica todo eso en estas 2 cartas, 1 y 2 a los Corintios. Pero particularmente aquí les habla acerca de los dones espirituales. ¿Qué enredo habían hecho los cristianos en Corinto con este asunto de los dones espirituales? ¿Usted cree que Pablo no les había hablado de eso? ¿No les había explicado? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pablo había tomado el tiempo para hablarles de cada una de estas cuestiones. Pero ¿cuál era el problema de estos cristianos? El mismo problema que tenemos en el cristianismo de hoy en día. En realidad no es falta de conocimiento. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos suficiente de la palabra de Dios para vivir una vida correcta. Pero ¿sabe cuál era el problema de los cristianos en Corinto? No era que ellos desconocieran lo que la palabra de Dios dice, lo que el Señor quiere. Era más bien rebeldía, desobediencia. Mire cómo lo dice el profeta Oseas. Vaya en su Biblia al libro de Oseas, capítulo número 4, versículo número 6. Oseas, capítulo número 4, versículo número 6. Dice aquí, Oseas capítulo 4, versículo número 6. ¿Ya lo tiene? Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Dios? Dice, porque le faltó conocimiento.
le faltó conocimiento. Pero mire lo que sigue diciendo el profeta Oseas. No es que fueran ignorantes, porque en realidad a las personas a las cuales les está hablando aquí Oseas es a los líderes, a los sacerdotes, a los que guiaban al pueblo de Dios. Mire lo que sigue diciendo. Oseas capítulo 4, versículo número 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y luego dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué terrible pecado estaba cometiendo el pueblo de Dios en el tiempo del profeta Oseas, que estaban ignorando la palabra de Dios. Simple y sencillamente no les importaba lo que el Señor dijera. Ellos tenían sus propias decisiones, ellos tenían su propia voluntad, ellos habían tomado sus propias determinaciones. Y no es eso lo que ocurre en el pueblo de Dios hoy en día. Yo le aseguro que la mayoría de los que estamos aquí no tenemos falta de conocimiento. Lo que tenemos es falta de voluntad para obedecer la palabra de Dios. Ya lo sabemos, ya lo hemos entendido, ya lo hemos escuchado. Y más ahora con eso de las redes sociales. Mire, escuchamos todo, sabemos de todo, pero qué rebeldes somos en nuestro corazón. Ese era el problema de la iglesia en Corinto. Ellos eran ignorantes porque a propósito estaban ignorando la palabra de Dios. ¿Qué cosas hay que usted está ignorando? Sabemos que debemos de leer la Biblia. ¿Lee la Biblia todos los días? Si yo preguntara esta noche, ¿lee usted fielmente la palabra de Dios? ¿Qué contestaría? Estaba predicando allí en el estado de Guerrero, en México, una ciudad, o un pueblo más bien, que se llama Plan de Guadalupe, en la sierra del estado de Guerrero. Había un grupo como de 250 personas ahí. Era en la mañana, al mediodía, la predicación. Había pastores, esposas de pastores, había maestros de escuela dominical, un grupo variado de hermanos. Eran conferencias. Pregunté, contésteme honestamente, dije, honestamente, con toda sinceridad, ¿cuántos de ustedes leyeron su Biblia hoy antes de venir a esta reunión? 250 personas. ¿Sabe cuántas levantaron la mano? Aquí no lo voy a hacer porque no quiero que diga mentiras. ¿Sabe cuántos levantaron la mano? Yo les dije, no mientan porque si mienten va a caer un rayo y los va a matar. Y como allá sí creen, aquí usted no cree. Usted de todas maneras levantaría la mano. Me sorprendió. 13 personas levantaron la mano, de 250. Y no estamos hablando de que fueran recién convertidos, recién salvos. Repito, había pastores, esposas de pastores, maestros de escuela dominical, uno que otro misionero. De 250, 13. ¿Usted sabe que debe de leer la Biblia? ¿La lee? ¿La lee? Dios no solamente nos ordena leer la Biblia, Dios nos ordena estudiar la Biblia. ¿No dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras? ¿Qué quiere decir la palabra escudriñar? Buscar minuciosamente. No nada más deberíamos de leer este bendito libro que decimos que es la palabra de Dios, pero deberíamos de estudiarlo, de escudriñar qué es lo que el Señor quiere para mí, qué es lo que el Señor quiere que yo haga, cómo quiere el Señor que yo me conduzca, cómo quiere el Señor que yo viva cada día de mi vida, cómo quiere el Señor que eduque a mis hijos, cómo quiere el Señor que viva yo en mi relación matrimonial, cuál es mi papel en la iglesia. Pero todo lo ignoramos, todo.
a propósito. No queremos fracasar. No queremos que la iglesia fracase, pero qué bueno somos para criticar. Ay, es que nuestra iglesia se siente un mal espíritu, se siente que ya no hay el poder de Dios. ¿Por qué nuestra iglesia está estancada? ¿Por qué no hay avivamiento? Y oramos por avivamiento como si Dios no quisiera enviar avivamiento. Dios quiere enviar avivamiento. El problema no es Dios, nunca ha sido Dios. El problema somos nosotros, que ignoramos la palabra de Dios. ¿Lee la Biblia? Mire, yo me doy cuenta cuántos hermanos batallan para encontrar una cita en la Biblia. Y no estoy hablando de gente recién salva. Yo entendería perfectamente bien que un recién convertido no pudiera encontrar una cita en la palabra de Dios. Pero estamos hablando de cristianos que tienen 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. A veces los viejos son los más mañosos, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! Deberíamos de venir esta noche y decirle al Señor: Señor, perdóname, porque si es cierto, a propósito he ignorado tu palabra, no le he hecho caso a tu palabra. Perdóname, Señor, he sido rebelde. Ignorancia. Ese es el primer paso que da una iglesia hacia su fracaso. Si usted no quiere terminar fracasando, más vale que no empiece aquí. Si ya sabe algo que debe de estar haciendo, ganar almas, asistir fielmente a la iglesia, perdonar a aquel que le ofende, diezmar y todo lo que usted ya conoce de la palabra de Dios, hermano, hágalo, hágalo. No lo ha hecho, dígale al Señor: Señor, perdóname, te prometo que eso va a cambiar. Y empiece a cambiar, empiece a formarse nuevos hábitos. Porque usted ha entrado en una carrera descendente y va a terminar fracasando. Si no quiere terminar allá, mire que eso es el último paso. Más vale que no empiece aquí. Porque si usted empieza aquí, allí es donde va a terminar. No es que quizás, no es que a lo mejor. La Biblia está llena de ejemplos en este sentido. Primer paso que da un cristiano, primer paso que da una iglesia hacia su fracaso es la ignorancia. Mire, en este asunto de ganar almas, ¿cuántas iglesias están dejando de hacer eso? A mí me sorprende. ¿Cuántos pastores que antes creían en el ganar almas, en realidad nunca creyeron? Porque si no creen ahora, tampoco creían antes. Nada más lo hacían por compromiso, nada más por quedar bien delante de todo mundo, pero en realidad no lo creían. Porque si fuera una convicción desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de los pies, lo seguiríamos haciendo y lo seguiríamos haciendo. Ignorancia. ¿Ignora usted la palabra de Dios? Cuando viene a la iglesia, ¿en verdad viene con el deseo de que Dios le hable, de que Dios le muestre algo? Y les recuerdo, hermano, el propósito de venir a la iglesia es eso. Señor, háblame. Vea en la Biblia. Las primeras iglesias son comparadas con escuelas. ¿A qué va uno a la escuela? A aprender. Si usted viene a la iglesia y no aprende nada, ¿a qué vino? ¿A qué vino? Venir a la iglesia no es cuestión de cumplir un rito religioso. No es nada más pasar lista y decir ya cumplí. No. Venir a la iglesia es decir: Señor, enséñame en qué te estoy fallando, muéstrame de acuerdo a tu palabra qué es lo que debo de cambiar, qué es lo que debo de corregir. Y seguramente que si usted viene con ese apetito, con esa hambre espiritual, Dios le va a hablar, Dios le va a mostrar. Y mire, lo he dicho tantas veces, lo he repetido en mi iglesia tantas veces. Vamos a suponer que usted nada más llegara a un culto. Espero que no nada más llegue a un culto, pero nada más un culto a la semana. Al fin de año serían 52 mensajes que usted habría escuchado. 52. Y vamos a suponer que usted pusiera en práctica esos 52 mensajes.
¿Sabe qué es lo que pasaría al fin del año? Que usted sería un excelente cristiano, tremendo cristiano, pero le compruebo que no pone atención a los mensajes. ¿Quiere que se lo compruebe? Dígame, ¿de qué predicó su pastor el domingo antepasado? ¿Lo recuerda? No, no lo recuerda. ¿Sabe por qué? Porque viene a la iglesia, se sienta y se pone en modo avión. Se va. Aquí está el físico, aquí está el cuerpo, pero su mente, su corazón. Ese era el gran problema de esta iglesia, la iglesia de Corinto. Por eso, mire, todo tipo de pecado se practicaba ahí en esa iglesia y lo veían normal. Qué terrible, ignorancia. No ignore, hermano, no ignore. No es la palabra de un predicador, no es la palabra de un pastor, es la palabra de Dios. Otra vez le pregunto, ¿sí creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Entonces, ¿por qué no la pone en práctica? ¿Por qué la ignora? Ya hay cosas que usted sabe que debe de hacer. Ya sabe que hay cosas que debe de dejar de hacer. Mire, leía no hace mucho en un libro de acuerdo a las investigaciones que hizo el autor de ese libro, él decía, de cada 10 personas que asisten a la iglesia, 6 de ellas ven pornografía. De cada 10. No estamos hablando de gente inconversa, estamos de gente que asiste a una iglesia. ¿Se imagina? De cada 10, 6. Por eso es que usted viene a la iglesia y ya su mente está saturada con tanta basura. La palabra de Dios no haya cabida en su mente. Ya usted está predispuesto. No, yo no voy a hacer lo que ese pastor dice. No importa qué es lo que me diga. Lo rechaza. Ese era el problema de esta iglesia. Y ese es el problema del cristianismo de hoy en día. Por eso vemos tanta inestabilidad, tanta inmadurez. ¿Sí me estoy explicando? ¿Se lo digo así o más claro? Ignorancia. Este primer paso nos lleva, lógicamente, pásate de aquel lado, hermano, a este segundo paso. Y mire, este está peor. ¿Cuál es el segundo paso que dio esta iglesia hacia su fracaso? Ahí en 1 Corintios, capítulo número 3, tenemos el segundo paso. 1 Corintios, capítulo número 3. Mire lo que dice la Biblia. Versículo número 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y les dice, hermanos, no les pude hablar como espirituales. Sigue diciendo ahí, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. La ignorancia necesariamente nos va a llevar a la inmadurez. Mírele la cara de inmaduro que tiene este joven. Y tiene razón. ¿Cuántos años tienes, hermano? 11 años. Mire, tiene la cara de uno de 3, ¿verdad? Inmaduro. Por supuesto, es lo menos que esperamos de una persona de esta edad, que se comporte
Y yo sé que a los jovencitos de esta edad ya no les gusta que los traten como niños. Quieren ser tratados ya como adultos, pero se portan como niños. Todavía se tiran en el piso y hacen sus berrinches, ¿verdad? Todavía traen pañales, todavía traen el biberón en la mano, todavía cargan su sonajita, todavía cargan sus carritos aquí en la bolsa. ¿Cómo no lo vamos a tratar como niño si es un niño? Pero que uno de esos dos ya viejos se comporten como un niño. ¿Qué pensaría usted de cualquiera de esos dos? Y mírele la cara que tiene. Que vinieran con pañales, que vinieran con una sonajita, que trajeran su biberón. Usted diría, no, esa gente es rara, yo me alejo de ellos. Pero yo sé que hay personas que por alguna enfermedad, algún problema, ¿verdad?, nacen con cierto retardo. Pero si usted ve a una persona normal actuar como un niño, ¿qué piensa? Eso es anormal. Y es exactamente lo que está diciendo Pablo aquí. Hermanos cristianos de Corinto, ustedes ya deberían de ser adultos espiritualmente y están actuando como niños, están hablando como niños, están comportándose como niños. ¿Cómo es un niño? Un niño es egoísta por naturaleza, es egoísta, nada más piensa en él, todo es mío, yo, dame, cuídame, atiéndeme. Y cuando no recibe esas atenciones que él cree que necesita, y sí las necesita, por supuesto, chilla, grita. De repente papá y mamá no están allí al lado del niño y el niño se siente desconcertado, temeroso, miedoso, empieza a gritar. Y desgraciadamente ese es el cristianismo que tenemos hoy en día. Montón de cristianos niños. Si no me lo cree, entre a una clase de escuela dominical el próximo domingo, ahí donde están niños de 3 años, 2 años, 4 años, y va a ver lo que encuentra. Puede ser que en el salón de clase haya 10 pelotas del mismo color, del mismo tamaño, pero un niño toma una y el otro empieza a reclamar, esa es mía, 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 mía. Ahí hay otras 9. Mía. Y chilla si no se la dan. ¿No es lo mismo que ocurre en iglesias? ¿Cuántos cristianos actúan como niños? Hablan como niños, se portan como niños. Hermano, crezca, madure. Y es precisamente porque usted está ignorando la palabra de Dios que usted no puede avanzar. Mire lo que Pablo dice ahí mismo en 1 Corintios capítulo 2, versículo número 14. Versículo 14 dice, pero el hombre natural, está hablando de la persona inconversa, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si usted le dice a una persona inconversa que se la pasa aquí todo el día en la iglesia para que le estén predicando la palabra de Dios, dice ellos, ni loco. Eso es fanatismo, eso es exageración. El mundo inconverso no entiende lo que nosotros hacemos. ¿Por qué no los entiende? Porque están muertos espiritualmente. Pero qué tragedia que haya cristianos que piensen, que hablen, que actúen de la misma manera que la gente inconversa. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. No pueden entender las cosas espirituales porque se deben de discernir espiritualmente. ¿Por qué no discernimos las cosas espiritualmente? Mire lo que sigue diciendo, versículo número 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y luego dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo le pregunto, ¿tiene usted la mente de Cristo? El hecho de que usted haya aceptado a Cristo no significa que le sacaron el disco duro
y le pusieron otro nuevo. Aunque usted tenga a Cristo en su corazón, su mente todavía sigue siendo la del inconverso que era. Todavía. Y peor si usted le sigue metiendo la misma basura a través de sus oídos, a través de sus ojos. Su mente no va a cambiar. Su mente va a cambiar cuando usted a propósito le injerte la palabra de Dios a su cabeza y usted decida vivir de acuerdo a lo que el Señor dice. Ay, es que si el Señor quiere, Él sí quiere. Ahí lo dice en la Biblia. Él quiere cambiarlo, Él quiere transformarlo. ¿Por qué no lo hace? Porque usted no quiere. Hay cristianos, repito, que tienen años y años asistiendo a una iglesia, asistiendo a conferencias. Hay cristianos que inclusive asisten a un colegio bíblico, instituto bíblico, como quiera llamarle, y de todas maneras siguen siendo bebés espiritualmente hablando. Actúan como niños, son egoístas, son miedosos, son rebeldes, son tercos. Miren el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulo número 5. Qué triste es encontrar a cristianos como estos que dice aquí el autor de Hebreos. Hebreos capítulo 5. Mire lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 5. Estamos hablando de los pasos que da una iglesia hacia su fracaso. La iglesia de Corinto estaba fracasando. ¿Por qué? Ignorancia, inmadurez. Y es exactamente lo mismo que ocurre hoy en día. Hebreos capítulo 5, versículo número 11. Dice aquí la Biblia: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho, ¿qué cosa? Tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es, ¿qué es? Niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabe cuántos años tenían de ser cristianos estos hebreos a los cuales se escribió esta carta? 10 años. 10 años desde que habían conocido el Evangelio, y ahora el autor les dice: hermanos, tengo mucho que decir y difícil de explicar, pero no se los puedo explicar porque ustedes no lo pueden entender. ¿Por qué no lo podían entender? Porque eran niños. A un niño usted no le puede hablar de cosas de un adulto, no las entiende. A un niño, no este ya no está tan pequeño, pero uno más pequeño, usted le habla del tiempo, usted le habla de cantidades, qué sé yo, de dinero, no lo entiende, su mente no está lista para entender esas cosas, y es lo que ocurre espiritualmente. Por eso es que hay tantos cristianos que critican la iglesia, critican lo que se hace en la iglesia. ¿Y para qué tanto dinero? ¿Y por qué el pastor siempre está pidiendo dinero? ¿Y por qué insiste en que salgamos a ganar almas? ¿Y por qué pide para misiones? ¿Y por qué pide para esto? ¿Y por qué pide para lo otro? Niño. La ignorancia nos lleva a la inmadurez. Y mire lo siguiente, aquí se pone más peligroso el asunto. Mírele la cara a este. ¿Cara de qué tiene? Bueno, yo se lo voy a decir. Vaya ahí a Primera de Corintios, capítulo 5. Primera a los Corintios, capítulo 5. Y lea detenidamente la carta, hermano, a los Corintios en su casa. Léala, estúdiela para que se dé cuenta. Aquí el Señor no nada más está llenando páginas, no nada más quiere darnos información, quiere que nosotros lo apliquemos a nuestra vida y tomemos decisiones para que no se repita la misma triste y miserable historia de esta iglesia. Mire lo que dice aquí, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1.
de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Fornicación. Y mire lo que dice la Biblia. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, entre la gente inconversa. ¿En qué consistía la fornicación de esta iglesia? Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Puede imaginarse eso, hermano? Que un miembro de la iglesia viva con su propia madrastra. Y quiero pensar que era su madrastra, pero he leído algunos comentarios bíblicos donde dicen que no, era su propia mamá. ¡Qué vergüenza! ¡Qué asco! En una iglesia cristiana, en una iglesia donde se predica la palabra de Dios. ¿Por qué Pablo menciona esto? Porque la iglesia, lejos de sentirse lastimada, lejos de hacer algo para que eso no sucediera, antes se vanagloriaba. Porque al parecer, por lo que dice el versículo número 2, ese perverso que vivía en esa perversión era un líder en la iglesia. Mire lo que dice el versículo número 2. Y vosotros estáis envanecidos. Y vosotros estáis envanecidos. Yo entiendo, de acuerdo a esas palabras, que ese hombre se paraba detrás del púlpito, predicaba, indudablemente que tenía que ser un buen predicador, elocuente predicador, excelente expositor, pero vivía en una forma tan diabólica que no le correspondía estar en ese lugar. Por eso dice el apóstol Pablo, sigue diciendo en el versículo número 2, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Primer paso, ignorancia. Segundo paso, inmadurez. Tercer paso, inmoralidad. ¿Sí le ve la cara de inmoral a este? No, no es cierto. Pero inmoralidad. Mire el cristianismo tan aguado que estamos viendo hoy en día. Ay, es que no me gusta andar con esos bautistas fundamentales independientes porque son bien exagerados. A todo le ven malo. Todo es pecaminoso para ellos. Estoy hablando de gente cristiana, que se dice cristiana. ¿Por qué cree que está tan de moda el usar pantalones en las mujeres? Ya, es natural. Decirle a una mujer que se quite los pantalones es como decirle a una persona, quítate los tatuajes. Se ofende. Ay, pues ¿en qué clase de iglesia estoy? En una iglesia cristiana. En una iglesia que creemos en este bendito libro, en una iglesia donde se combate el pecado, la inmoralidad, la indecencia, la perversión, el degenere. Por eso es que ya encontramos que hoy en día hay iglesias donde el homosexualismo se ve como cosa tan normal, tan natural. A mí me sorprendió en la Ciudad de México, usted lo sabe, cada mes de junio, el último sábado de junio, ahí hacen un desfile en la avenida Reforma, una de las avenidas más largas, más anchas, más emblemáticas de la Ciudad de México. Ahí marchan miles y miles de homosexuales, lesbianas, prostitutas, transvestis y todo ese grupo de personas. ¿Sabe qué fue lo que más me sorprendió este año pasado? Que marcharon iglesias cristianas. ¿Cómo puede un cristiano
que conoce la palabra de Dios apoyar ese tipo de pensamientos? ¿Cómo puede? Pero eso es lo que está sucediendo. ¿Y por qué sucede? Porque ignoramos la palabra de Dios. Porque no maduramos. Y entonces nos volvemos inmorales. Inmorales. Y en una iglesia cristiana, que se supone que nosotros debemos de poner en alto las normas, las reglas que el Señor dice, mire lo que estaba sucediendo en esa iglesia. Y hermano, esto ocurrió hace más de 2000 años. ¿Se imagina? No, pastor, es que estamos en otra era, pero los principios que Dios nos da aquí no cambian, siguen siendo los mismos. Por eso es que desgraciadamente la fornicación y el adulterio están corriendo como un río desbordado en nuestras iglesias. Y por eso es que ahora tenemos a pastores que han caído en adulterio y que quieren seguir pastoreando como si nada hubiera sucedido. Eso no es correcto a la luz de la palabra de Dios. Pero eso lo estamos encontrando cada vez más y más. Y hay una presión, y una presión, y una presión. No, es que ustedes no perdonan. Sí te perdonamos, pero tú te descalificaste de esa posición. No fue Dios, no somos nosotros los que te descalificamos, tú te descalificaste. ¿Y por qué? Porque ignoramos la palabra de Dios. Porque fuimos inmaduros. Y por eso empezamos a aplaudir la inmoralidad, la indecencia, la perversión, el degenere. Nada más lea en el libro de los Jueces, hermano, lo que sucedió. Dice la Biblia que en aquellos días no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Su criterio no era lo que Dios decía, la palabra de Dios. Su criterio era su propio pensamiento, lo que este mundo dice. Y por eso, hermanos, estamos llegando a todo tipo de aberraciones. Y repito, vemos un cristianismo muy diferente al que encontramos en la palabra de Dios. Y lejos de lamentarnos y lejos de llorar y venir y decirle al Señor, Señor, perdóname, lo defendemos, lo excusamos, lo justificamos. Bueno, es que uno tiene que entender que los tiempos cambian. Sí, los tiempos cambian, pero el Señor no cambia. Este bendito libro no cambia. Y hermano, nada más dése cuenta cómo está nuestra sociedad. Nuestra sociedad no está mejorando, está empeorando. Ha entrado en una carrera loca de autodestrucción. Y eso es lo que va a terminar sucediendo en este planeta. Pero qué triste que los cristianos corran detrás de esa misma carrera loca de desenfreno, de perversión. ¿Qué es lo que usted ve en su casa? Las películas, las telenovelas. Ya se ve como la cosa más natural, la pornografía. Por eso dije hace un ratito, de cada 10, 6. De cada 10, 6. Y usted lo justifica. Mire, yo estoy seguro que si le preguntara a la mayoría de los que están aquí, ¿tú crees que es malo ir a la playa? Dirían, no, ¿cómo? ¿Y va a la playa? ¿A qué va a la playa? No, pues voy a orar. Sí, cómo no. Sí, cómo no. A menos que tuviera una playa privada. Pero si no, ¿a qué va? A encuerarse y a ver gente encuerada. Y dígame que eso no le provoca malos pensamientos. Dígame, si usted es hombre y usted ve ahí un montón de mujeres desnudas, dígame que no tiene malos pensamientos. Usted se está engañando a usted mismo. Usted se está mintiendo. Ay, no, yo no tengo la mente cochambrosa. Pues si usted le va a la América, tira de uñita, le hace agua a la canoa, usted se emociona con otro hombre. Pero si usted es un hombre normal, por supuesto que usted no puede evitar esos malos pensamientos. Entonces le pregunto, ¿a qué va?
Ay, pastor, entonces me debo de esconder en una cueva. No le estoy diciendo eso. Viva su vida cristiana correctamente, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Pero repito, mire el proceso. Ignorancia. Ignoramos lo que ya sabemos. Inmadurez. No crecemos. Inmoralidad. Nosotros damos esos dos pasos y vamos a terminar en eso. Por eso tantos cristianos se ofenden. No, yo me voy de esta iglesia, aquí hay una bola de exagerados, una bola de fanáticos. No, yo soy de libre pensamiento. Lo que está diciendo es que es un perverso. Eso es lo que está diciendo. Un malvado, un inmoral, un indecente, un degenerado. Ay, pastor, me está ofendiendo. Ya está saliendo. Mire lo que Pablo sigue diciendo. Estamos ahí en 1 Corintios capítulo número 5. 1 Corintios capítulo número 5. Otra vez leo, versículo número 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mire lo que está diciendo Pablo. Ese perverso debe de ser entregado a Satanás. Y no estoy diciendo, hermanos, que necesariamente lo tenemos que correr de la iglesia, pero ¿cómo le vamos a dar esa posición de liderazgo, de autoridad sobre nosotros si él mismo se ha descalificado? Queremos que siga viniendo a la iglesia para que Dios toque su corazón y se arrepienta de su pecado y cambie. Pero eso no significa que puede ocupar otra vez esa posición que tuvo. Mire lo que dice Pablo ahí más adelantito, versículo número 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. ¿Qué clase de cristiano es usted? No ignore la palabra de Dios, hermano. No la ignore. Cada vez que Dios le hable, sea honesto, sea humilde. Humíllese delante de Él y dígale: Señor, perdóname, te he ofendido, te he fallado. Ya me han mostrado que ando mal en estas áreas de mi vida. Porque si usted no arregla ese problema de la ignorancia, de la omisión de la palabra de Dios, usted va a seguir siendo un inmaduro. Y si usted es inmaduro, no va a pasar mucho tiempo en que la inmoralidad entre a su vida. ¿Por qué tantos padres de familia defienden a sus hijos cuando andan en noviazgos incorrectos? Y usted lo sabe. Ay, es que yo no soy tan exagerado. No. Lo que pasa es que usted es un inmaduro. Por eso defiende a su hijo. Algunos padres de familia, estoy hablando de padres de familia cristianos, no inconversos. No, pues yo le doy permiso al novio de mi hija que venga a la casa. Prefiero que aquí se vean a que anden haciendo cosas allá afuera. Y todas las cosas las hacen en su casa. Ahí se abrazan, ahí se besan, ahí se acarician. Lo único que hace falta es que usted le sirva de colchón. Es lo único que falta. Y usted lo defiende. Ay, este pastor, ¿de dónde lo sacaron? Aquí está en la Biblia. Aquí está en la Biblia.
Pero repito, ya no le vemos nada de malo a eso, precisamente porque hemos ignorado y porque somos inmaduros. Y entonces necesariamente nos convertimos en cómplices de la inmoralidad. ¿Cómo una iglesia no va a fracasar? El poder de Dios no está en esa iglesia. La presencia de Dios no se experimenta en esa iglesia. Aunque sigamos haciendo todo igual. No, pues es que nada ha cambiado. Sí, sí ha cambiado mucho. ¿Cómo anda usted en su relación con el Señor? Mire, por eso Pablo a esta iglesia, la iglesia de Corinto, mire lo que dice en el capítulo 7, versículo número 1. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre, ¿qué cosa? No tocar mujer. Y esto debería de ser una regla para cada hombre. No toque mujer. Ahora, si es su esposa, tóquela, pero ella ni la quiere tocar. Anda buscando otra mujer por ahí. Hermano, padre de familia, enseña a sus hijas, nadie te debe de tocar. Nadie, nadie, a menos que estén casados. ¿Sí? Enséñale a sus hijos, mi hijo, respeta a las muchachas, no las toques. Aunque una muchacha loca venga y se te ofrezca, recházala. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y lea todo el capítulo para que se dé cuenta. Por eso es que en el versículo número 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Dios instituyó el matrimonio para acabar con todo tipo de inmoralidad, indecencia, perversión, corrupción, degeneración. Dios nos creó, Él sabe cómo funcionamos. Él puso en nosotros el deseo de la atracción del sexo opuesto, pero Él también puso el remedio para esa situación. Si nosotros respetamos la palabra de Dios, entonces automáticamente todo marcha perfectamente bien. Le repito, hermano, nada más vea la sociedad cómo está. Qué cosas tan malvadas, diabólicas estamos viendo hoy en día en el mundo de los inconversos. Pero sabe que todo eso está entrando a las iglesias. No hay semana, estando yo en mi iglesia, que no haya hermanos que vengan a hablar conmigo de algunos de estos problemas. Por eso se lo estoy diciendo. Yo sé lo que está sucediendo, soy pastor en la iglesia. No queremos llegar a la inmoralidad, entonces vamos a corregir allí. La ignorancia, la inmadurez, vamos a avanzar, vamos a crecer, para que de esa manera no lleguemos a la inmoralidad. Porque hermano, estamos dando pasos hacia el fracaso de nuestra iglesia, de nuestra persona, de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio. ¿O en su iglesia no han habido adulterios? ¿O en su iglesia no ha habido fornicación? No, pastor, aquí no. Le felicito. Pero yo no creo que haya una sola iglesia donde estos problemas no se hayan visto. Y estoy hablando de gente cristiana, no de gente inconversa. Ignorancia, inmadurez, inmoralidad. Y luego mire el último paso. Este es el peor. ¿Sí le ve la cara? De malo que tiene. ¿Cuál es el último paso? Donde termina fracasando una iglesia que empezó ignorando la palabra de Dios, siguió siendo inmadura, aceptó la inmoralidad, aquí termina. Ve ahí en Primera de Corintios capítulo 15. Primera a los Corintios capítulo 15. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Qué tremendos himnos estaban cantando los hermanos del coro.
Qué himnos tan preciosos. Cristo resucitó. Él vive. Él no está muerto. Por eso no tenemos crucifijos. Dios no quiere que recordemos a Cristo muerto. Cristo vive. Él no está muerto. Pero mire lo que dice esta carta. Primera de Corintios capítulo 15, versículo número 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, mire la pregunta que hace Pablo aquí. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Puede imaginarse eso? Que en una iglesia cristiana, donde todo mundo se dice que cree en Cristo, que cree en la palabra de Dios, de repente salgan algunos locos por ahí diciendo que no hay resurrección. Hágame el favor. Entonces, ¿lo que creemos qué? ¿En qué creemos? Mire lo que sigue diciendo por eso Pablo aquí, versículo 13. Pero si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, obviamente. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Sabe cuál es el último paso en el fracaso de una iglesia? Herejía. Eso que estaba diciendo esa iglesia era una herejía, una blasfemia. Cristo no resucitó, pues entonces eres el más tonto que hay en el universo, por no decir otra palabra más fuerte. Estás diciendo que Cristo no resucitó y tú dices que crees en Cristo. Eres un tonto, eres un retardado mental. ¿Sí? Es una contradicción aberrante. Y ahí es donde terminan los cristianos que empiezan ignorando la palabra de Dios, que se quedan inmaduros, que se vuelven inmorales, y precisamente porque han dado esos pasos, entonces llegan a la herejía, a la herejía, a la blasfemia, a torcer totalmente la palabra de Dios para decir que ellos están bien locos, bien torcidos, bien equivocados. ¿No quiere usted terminar aquí? ¿De dónde cree que salieron las herejías, las blasfemias que enseñan los testigos de Jehová? ¿De dónde? Usan la Biblia. ¿De dónde cree que surgieron las ideas de los mormones? Y tantos grupos heréticos que pudiéramos mencionar en esta noche, ¿de dónde salieron? De personas como la iglesia de Corinto. ¿No quiere usted terminar allí blasfemando, insultando a Dios, su palabra? Entonces, hermano, no empiece en ese primer paso. Si Dios le habla, y Dios le habla, por supuesto, dígale: Señor, ya entendí, perdóname, no estoy obedeciendo tu palabra, límpiame de mi pecado, he sido un cristiano rebelde, terco, necio, por favor, Señor, perdóname, gracias por darme una nueva oportunidad. Dios nos da tiempo para que nos arrepintamos, para que cambiemos nuestra conducta, no porque Él está de acuerdo en lo que nosotros estamos haciendo. Mire allí en Apocalipsis capítulo número 2. Apocalipsis capítulo 2. Aquí el Señor está hablando a la iglesia de Tiatira. Mire lo que le dice a esta iglesia. Apocalipsis capítulo número 2, versículo número 9. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer que se dice profetiza
enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Mire, Dios le dio tiempo, no para que siguiera en su pecado, para que se arrepienta. Dice aquí, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿En cuál de estos pasos se encuentra usted? Pásale para allá, hermano. ¿En cuál de estos pasos está usted? ¿Allá? ¿En el segundo? ¿O ya está en el tercero? Ya permite todo tipo de cosas en su casa. Ya se da el lujo de tener relaciones que usted sabe no son correctas. Cuidado, porque aquí va a terminar. Y cuando aquí termine, el juicio de Dios va a llegar. Dios le está dando tiempo para que se arrepienta. ¿Quiere ser una iglesia victoriosa? Entonces cambie este proceso. Cámbielo. Allí empieza todo. Vamos a orar.